La Antártida, un vasto continente de hielo y tundra en su mayoría inhabitable. Siendo el desierto más grande y frío del mundo, las temperaturas en los meses de verano rara vez superan el punto de congelación y temperaturas de menos 30 grados Celsius son comunes durante el invierno. La Antártida de hoy es un mundo lleno de aves marinas y mamíferos marinos, un continente de pingüinos, focas, ballenas y delfines, pero en el Jurásico temprano las cosas eran bastante diferentes. En ese momento, el continente estaba mucho más cerca del Ecuador y aún no iba al sur. El clima no era exactamente tropical, sino más bien una tierra templada de bosques frescos, llanuras y colinas. En este mundo antiguo, tras el evento de extinción del Triásico, nueva vida había evolucionado y se había extendido por todo el mundo, los dinosaurios. El Jurásico temprano vio el surgimiento de muchas especies de dinosaurios, los animales que algún día darían paso al poderoso tiranosaurio y al triceratops. En este punto, se expandieron globalmente y se volvieron el grupo animal dominante en la Tierra. Puede sorprenderte saber que los dinosaurios alguna vez vagaron por la antigua Antártida, pero una de las especies más icónicas del Jurásico temprano vivió aquí durante ese tiempo, el Criolophosaurus eleidae, el tema del video de hoy. El Criolophosaurio fue uno de los carnívoros más grandes de su época, uno de los primeros grandes terópodos que llegarían a tener éxito en todo el mundo. Dominaba estos fríos bosques antárticos y hoy vamos a examinar su vida e historia natural en detalle. Siéntate y relájate mientras conocemos al Criolophosaurio, el lagarto de la cresta fría. El Criolophosaurio era un neoterópodo, un miembro del único grupo de terópodos que sobrevivió al evento de extinción que acabó con el 76% de toda la vida animal en la Tierra y aproximadamente el 20% de todas las familias animales. Debido a la antigüedad de muchos de estos fósiles y a las complejidades taxonómicas de que la vida se recupere después de un evento de extinción, se sabe relativamente poco sobre esta clasificación de neoterópodos, pero continuamente se obtiene información sobre qué eran estos animales y cómo vivían. Criolophosaurio era un animal muy grande en un mundo donde muchas especies aún eran relativamente pequeñas, todavía recuperándose después de las pérdidas catastróficas del Triásico. Se cree que el dinosaurio alcanzaba una longitud máxima de 7.5 metros desde la nariz hasta la cola, con la mayoría de los especímenes midiendo entre 6 y 7 metros en promedio. Según los estudios realizados en el espécimen holotipo de Criolophosaurio, es probable que el dinosaurio pesara entre 350 y 465 kilogramos, pero es probable que el espécimen en cuestión no estuviera completamente desarrollado. El dinosaurio fue uno de los terópodos más grandes del período Jurásico temprano y uno de los primeros en alcanzar el tamaño que logró. A pesar de esto, era un animal bastante esbelto y ágil, con patas delgadas, una cola increíblemente larga y afilada y brazos comparativamente largos para un terópodo carnívoro. Seguía el plan corporal general de todos los grandes terópodos carnívoros que vendrían después de él, adoptando una postura bípeda que le ayudaba a perseguir a sus presas, dejando libres los brazos y las mandíbulas para matar y despachar la captura. Sin embargo, quizás la característica más intrigante del esqueleto de Criolophosaurio es la cresta que se encontraba sobre las cuencas de los ojos del cráneo. La cresta se proyecta hacia arriba y se abre en la parte superior, cruzando el cráneo de lado a lado en lugar de a lo largo, a diferencia de otros terópodos con cresta. La función más obvia de esta cresta era la exhibición. Es posible que en vida haya sido de colores brillantes para transmitir información a otros miembros de la misma especie, o tal vez para atraer a una pareja.
El cráneo en sí medía alrededor de 65 centímetros de largo desde la base del cuello hasta la punta del hocico y era particularmente delgado en su forma, siguiendo la tendencia del resto del cuerpo. Aunque los elementos conocidos del cráneo están incompletos, podemos determinar que el animal poseía dientes curvos y afilados, perfectos para desgarrar carne. Probablemente se usaron para carroñear y cazar y eran reemplazables en la juventud del dinosaurio. El cráneo ha sido reconstruido desde entonces, mostrando a un animal con una cabeza alta y delgada, mandíbulas esbeltas y grandes aberturas o fenestras. El Cryolophosaurus ha sido reconstruido por paleoartistas de muchas maneras diferentes a lo largo de su descubrimiento y estudio, algunos adoptando un enfoque mucho más especulativo que otros. Se sospecha que el animal tenía al menos una capa básica de plumas, lo que habría ayudado al Cryolophosaurus a protegerse de las brisas frías de la Antártida, que en invierno podían bajar ocasionalmente de 0 grados. Algunas representaciones muestran al dinosaurio como un oso cubierto de plumas similares a pelo, mientras que otras omiten las plumas. Representaciones más especulativas del dinosaurio lo muestran como una criatura parecida a un búho, con un denso abrigo de plumas blancas que casi parecen una capucha. No se sabe con certeza cómo evolucionaron las plumas en este animal, pero las plumas habrían sido especialmente útiles para un dinosaurio que vivía en los climas fríos del Jurásico temprano. El Cryolophosaurio fue descubierto por primera vez en las rocas antárticas de la Formación Hansen en 1991. La Formación Hansen se encuentra dentro de las montañas transantárticas, una cadena montañosa que atraviesa el continente desde el Cabo Adair en el norte hasta Kotzland en el sur, segmentando esencialmente la Antártida en una región occidental y una oriental. El Cryolophosaurio fue encontrado específicamente durante el verano en la ladera del Monte Kirkpatrick, en la región del Glaciar Beardmore de la cadena montañosa, no muy lejos del Polo Sur. Fue el paleontólogo estadounidense William Roy Hammer quien descubrió el dinosaurio, junto con David Elliott, un geólogo de la Universidad Estatal de Ohio, mientras excavaban afloramientos rocosos a lo largo del Glaciar Beardmore. El fósil fue encontrado a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar y más de 2.000 kilogramos de roca fueron excavados de la ladera de la montaña durante el mes siguiente. El fósil fue llevado a los Estados Unidos, donde los restos pudieron ser examinados más a fondo. Las rocas excavadas contenían más de 100 huesos pertenecientes a Cryolophosaurio, que en ese momento era solo el segundo dinosaurio descubierto en la Antártida, siendo el primero el herbívoro anquilosaurio Antarctopelta. Entre los huesos de este espécimen holotipo de terópodo había un cráneo incompleto, 9 dientes, varias vértebras y costillas, segmentos de las caderas y el pubis, y elementos de las patas, entre otros. Se extrajo más material en 2003 del mismo sitio exacto y se descubrieron más restos 30 metros más arriba en la misma cima. Cryolophosaurus se revelaría al mundo científico una vez más en 2013, cuando se desenterraron fósiles de un segundo espécimen. Una vez que se determinó que era realmente Cryolophosaurus, necesitaba ser nombrado y descrito formalmente. Hammer eligió el nombre Cryolophosaurus, que se traduce del griego al inglés como lagarto de cresta fría. Lo de fría hace referencia a su descubrimiento en la actual Antártida. Cresta se refiere a la extraña protuberancia en la parte superior del cráneo del animal, y el sufijo saurus se traduce como lagarto. El nombre específico, Eliade, hace referencia a David Elliott, quien trabajó con Hammer para desenterrar los fósiles de Cryolophosaurus del Monte Kirkpatrick.
Los restos de Cryolophosaurus se han descubierto todos aproximadamente a 650 kilómetros del Polo Sur, en las rocas que hoy se conocen como la Formación Hansen. Aunque la región seguía siendo fría en el Jurásico temprano, no estaba congelada. Los vientos fríos creaban un ambiente templado de forma estacional, algo que no se veía en las regiones mucho más cálidas de lo que algún día se convertiría en Norteamérica, por ejemplo. El clima se ha descrito como comparable al de la Chile y Perú actuales, las naciones sudamericanas que se encuentran junto a los límites occidentales de la cordillera de los Andes. Las temperaturas bajo cero probablemente solo se alcanzaban en los meses más profundos del invierno, volviéndose más frías mientras más te adentrabas en el interior. El criolophosaurio probablemente habitaba ambientes de bosques densos y muchas especies de plantas han sido descubiertas en las rocas de la Formación Hansen. Algunos restos son indicativos de troncos de árboles altos y gruesos, típicamente consistentes en helechos coníferos, hepáticas y pteridospermas. Se han identificado plantas de agua dulce, lo que indica que probablemente había agua presente durante todo el año en la antigua Formación Hansen, lo que a su vez generó un ambiente bastante húmedo para el criolophosaurio. Alrededor de estos bosques surgió una gran amenaza natural: volcanes activos. Se hallaron numerosos restos de plantas carbonizadas por incendios forestales causados por erupciones volcánicas en la Formación Hansen. Tales erupciones representaban una gran amenaza para los animales que habitaban esta tierra antigua y probablemente tuvieron un gran impacto en la distribución y población de los animales. Se cree que los días variaban estacionalmente en duración, con noches de invierno mucho más largas que las que se veían en verano. Cryolophosaurus no era el único dinosaurio presente en la Formación Hansen, y varias especies lo acompañaban en estos vastos y templados bosques de coníferas. El segundo animal más conocido que vivió aquí es Glacialosaurus, un dinosaurio sauropodomorfo similar en tamaño y forma al conocido Plateosaurus del Triásico. Era un herbívoro de cuello largo que pudo haber servido como presa, aunque una difícil debido a su tamaño para Cryolophosaurus. Un animal así no habría sido una presa fácil y habría podido usar sus poderosos brazos y su gran peso corporal a su favor al enfrentar un ataque, incluso de un terópodo grande. En el sotobosque de la Formación Hansen, otros carnívoros cazaban. Se han encontrado dos especies de dinosaurios terópodos indeterminados, ambas mucho más pequeñas que Cryolophosaurio. Estos animales pudieron haber cazado las especies más pequeñas de sauropodomorfos no identificados que se han encontrado en la Formación Hansen, así como una especie de sinápsido herbívoro parecido a un mamífero que se ha descubierto en la región. Mientras estos animales vivían y cazaban en el suelo del bosque, pequeños pterosaurios revoloteaban entre los antiguos doseles. Una especie no descrita de Dimorphoodontido, un vestigio de un grupo de reptiles voladores que eran mucho más comunes en el Triásico, atrapaba invertebrados que zumbaban y vibraban en el bosque al amanecer y al atardecer. Parientes de las termitas y escarabajos actuales prosperaban aquí mientras diminutos crustáceos flotaban en el agua dulce de abajo. Estos últimos habrían servido de alimento rápido para muchas especies de peces, aunque todavía no se ha descrito ninguna de la Formación Hansen. Cryolophosaurus era sin duda un carnívoro, y lo sabemos no solo por el tamaño y la forma de sus dientes afilados como cuchillas, sino también por los restos de animales que se han encontrado cerca y dentro del contenido estomacal del propio dinosaurio. Un tritilodón, un pariente muy temprano de los mamíferos modernos, parece haber sido la última comida del ejemplar holotipo de Cryolophosaurio, según la presencia de su diente dentro del estómago del gran terópodo. Cuando el dinosaurio fue descubierto inicialmente, se encontraron huesos de costillas alojados en lo que parece ser la boca del Cryolophosaurio.
Aunque desde entonces se ha descartado que estos pertenecieran al propio criolofosaurio, alguna vez se sospechó que eran de una prosaurópodo víctima del terópodo, y se pensaba que esto pudo haber causado la muerte del individuo al atragantarse con los huesos. Estudios posteriores han demostrado que estos huesos en realidad pertenecen al propio criolofosaurio. Sin embargo, eran huesos que se mezclaron con los demás mientras el dinosaurio se descomponía y se contorsionaba después de la muerte. Sin embargo, algunos restos de criolofosaurio muestran algo particularmente notable: canibalismo. Se encontró un esqueleto de criolofosaurio adulto muy cerca de los dientes fosilizados de un juvenil de la misma especie. Se ha teorizado que el dinosaurio juvenil perdió estos dientes de forma natural mientras intentaba alimentarse del cadáver de su anciano caído, ya que no tienen raíces y parecen haberse desprendido en lugar de haberse roto. Como el carnívoro más grande de la formación Hansen, es razonable sugerir que el criolofosaurio pudo haber sido un depredador ápice, capaz de derribar y alimentarse de los cadáveres de todo tipo de criaturas. Sin embargo, aún no hay evidencia directa de esto. La extraña cresta en la cabeza del criolofosaurio apunta a que este animal posiblemente era muy social. La cresta tenía algunas posibles funciones, aunque puede que se usara en combinación de todas ellas. La sugerencia más probable es que la cresta sobre el cráneo del criolofosaurio se usaba para atraer parejas, siendo las crestas más grandes y coloridas las que atraían a más hembras. Esto podría significar que el dinosaurio participaba en elaboradas secuencias de exhibición o danzas donde los colores se mostraban en todo su esplendor a posibles parejas. Una segunda teoría es que la cresta del criolofosaurio se usaba para intimidar a machos rivales o para mostrar dominio dentro de una estructura social o manada. Exhibirse en lugar de pelear significaría que esas demostraciones de amenaza rara vez terminaban en lesiones o muerte. Esto indica que la cresta pudo servir como defensa ante depredadores, aunque estos aún son desconocidos para la ciencia. También existe la posibilidad de que el criolofosaurio haya usado sus crestas para identificarse entre sí como especie, lo que, de ser cierto, probablemente significaría que tanto los machos como las hembras posiblemente poseían las crestas. Cualquiera que haya sido la razón para desarrollar una cresta, el criolofosaurio probablemente era un animal social que dependía de su extraño adorno en la cabeza para interactuar con otros de la misma especie. Aunque los científicos aún no han clasificado al criolofosaurio en cuanto a familias y subfamilias, ha sido identificado como un neoterópodo, un clado de dinosaurios terópodos que pudieron sobrevivir al evento de extinción del Triásico y continuar durante el Jurásico temprano. Al final del Jurásico temprano, todos los dinosaurios neoterópodos se habían extinguido, siendo reemplazados a su vez por muchos de los grupos posteriores de terópodos que llegarían a dominar el período Jurásico. Debido a la forma del cráneo y al período y la prehistoria en la que vivió, los científicos inicialmente supusieron que el criolofosaurio estaba relacionado con otros terópodos del Jurásico, como el alosaurio o el ceratosaurio, pero finalmente llegaron a una conclusión diferente. El criolofosaurio era un neoterópodo que quizás fue el miembro más basal del clado Titanarae, un grupo que eventualmente incluiría terópodos famosos como el espinosaurio, los dromeosaurios, los alosaurios y más. El clado Neoteropoda contiene varios carnívoros bien conocidos tanto del Triásico como del Jurásico, siendo los miembros más famosos el Celophysis y el Dilophosaurus. El último es uno de los parientes más cercanos presumidos del criolofosaurio y fue uno de los carnívoros más grandes del Jurásico temprano. En otras partes del clado había dinosaurios que ocasionalmente aparecen en la Paleomedia, como Lilian sternus, Magapnosaurio y Camposaurio.
A medida que continúan los estudios y nuestro entendimiento de los dinosaurios del Jurásico temprano avanza, probablemente sabremos más sobre el lugar exacto que ocupaba el criolofosaurio en el árbol general de la vida de los dinosaurios. Son misterios como el antiguo bosque de la Antártida y los extraños dinosaurios que vivieron en él los que hacen que la paleontología sea un tema tan fascinante. Imaginar al criolofosaurio en su entorno, un mundo tan diferente al mismo suelo en el que se encuentra hoy en día, acechando entre los bosques de coníferas con pterosaurios volando por encima, es sin duda una de las escenas más impresionantes en toda la historia del mundo natural. Ojalá algún día podamos imaginar a este dinosaurio con total precisión, tal como vivió en los antiguos bosques de la Antártida.